¿Usted para qué utiliza la cebolla larga? Para sazonar todo lo que es el arroz, la comida, los guisos, los sudados. Si hay una verdura usada para darle sabor a las comidas, es la cebolla larga. En huevos pericos, en el arroz, bueno, en casi todos los sudados. Huevos pericos, guisos para las comidas. Cebolla de rama, cebolla junca, cebolla de verdeo, cebolla larga, cebolla verde, cebolleta, cebolla cambray, cebolla china. En Latinoamérica tiene muchos nombres y es usada para una buena parte de las recetas. Y aquí en Colombia es un producto protagonista de la canasta familiar. Sin embargo, es paradójico que siendo tan popular sepamos tan poco de ella. Ni siquiera dónde nace o crece o cómo se cultiva. No, la verdad no tengo ni idea. No sé. No sé dónde se cultiva la cebolla. No me he puesto como ni a preguntar, ni a pensar, o sea, como que, no sé, nadie me ha dado no he tenido la curiosidad, ¿no? Ni idea, aunque si viene de Taiwán, por ejemplo, no me sorprende. Sé que muchos campesinos la cultivan en zonas como Boyacá, pero puntualmente no, ni idea. La cebolla a la que estamos acostumbrados a encontrar en las plazas, en supermercados o en tiendas de barrio viene principalmente de Aquitania, un municipio ubicado en el departamento de Boyacá a unas 4 horas de Bogotá y que depende del agua y los suelos de la cuenca del lago de Tota, el más grande del país. De hecho, una de cada 2 cebollas largas en Colombia crece a orillas de este lago, pero no todo es desconocimiento. Estoy seguro de que por lo menos sabemos cómo escoger una buena cebolla, ¿no? Sí, yo me fijo mucho en la condición, que sea una cebolla pues que sea grandecita, porque normalmente las que son como flaquitas es porque ya llevan mucho tiempo ahí, entonces no tiene el mismo sabor. Pues que sea gruesa y que las ramitas estén bien verdes. Esa es como la característica de la cebolla. Su tallito bien, con buena consistencia, ¿cierto? Gruesa igualmente. Y igual las hojas tienen que ser como bien, estar frescas y pues de un color bien verde. Igual su sabor tiene que ser bien amargo para que sea perfecto. Una cebolla larga, que sea gruesa, grande, blanca y con unas hojas muy verdes. Esa es la que nos gusta. Es el tipo de cebolla que es probable que personas como usted y como yo pues prefieran. Pero detrás de esta apariencia hay una historia más compleja, porque si hay algo que se necesita para que la cebolla sea así de exuberante, son los agroquímicos. Mire, nosotros como consumidores, usted va a una plaza de mercado y lo que piensa es que lo que ve más grueso, más limpio, más lindo, es lo mejor y estamos equivocados porque no es así. Esa es la voz de Benjamín. Mi nombre es Benjamín Espinel, soy el presidente de este momento de la Asociación Parcela. La Asociación Parcela o Asoparcela es una organización campesina que busca fomentar el uso de las buenas prácticas agrícolas. Como Benjamín, varias personas intentan que sus cultivos de cebolla larga en Aquitania utilicen un nivel bajo de agroquímicos, entre otros objetivos. Eso es lo que llaman buenas prácticas agrícolas o BPA. Usar menos agroquímicos es una propuesta sensata porque la salud de la gente depende de ello, ¿no? Y no solo porque nos comemos esa cebolla, también porque hay personas que aplican ese producto. Y eso es solo en humanos. No hemos ni mencionado el impacto negativo que tienen en el ecosistema. Pero convencer a los productores de que tengan buenas prácticas agrícolas es todo un reto. Desafortunadamente aquí nosotros no pensamos sino solamente es en vender nuestra cebolla a solo Corabastos. No pensamos en lo que nosotros estamos haciendo. Y realmente pues la gente aquí se les dice algo y ellos realmente dicen que ahora por qué tenemos que venir a enseñarlos a ellos si ellos toda la vida han cultivado su cebolla así y tienen el mercado. ¿Quieren saber cómo una verdura puede tener tantas repercusiones en un ecosistema? Yo soy Efraín Rincón y esto es Shots de Ciencia. Lo que van a escuchar es nuestra travesía en busca de respuestas y demás preguntas. Este viaje hace parte de un especial transmedia sobre los conflictos socioambientales del lago de Tota que pueden encontrar en la descripción de este episodio y en nuestra página web shotsdeciencia.com. Los dejo con Ignacio Galán para que les cuente qué está pasando en ese lugar y cómo desde un consumo responsable podemos empezar a desequilibrar la ecuación. La primera parada que debemos hacer es en Corabastos, un punto clave de esta historia, la central de abastos más importante de Bogotá, ubicada en la localidad de Kennedy, al pie del humedal La Vaca. Diariamente a la bodega número 25 llegan unos 40 camiones cargados con hasta 9 toneladas de cebolla traída directamente del municipio de Aquitania. En Corabastos, la llegada de los productos tiene horarios específicos. La cebolla junca tiene el segmento de entre 10 de la noche y 3 de la mañana, aunque casi todos los camiones llegan entre 10 y 10 y media de la noche. Se descargan los bultos o rollos, como se les llama comúnmente, de más o menos 30 kilos cada uno, y de ahí en adelante empieza la comercialización. Piden a 50.000 o 60.000 pesos cada rollo de cebolla que le estoy comentando, que viene de 60 libras. Limpia, viene cebolla limpia. Y entonces uno empieza a negociar
empieza uno a negociar, empieza a ofrecer, aquí como esto es libre oferta y demanda, usted puede ofrecer al precio que usted crea que le puede ganar algo. Usted puede ofrecer a 30, 35, 40, 45, todo depende también de la calidad. Esa es la voz de William García. Yo soy comerciante de Corabastos alrededor de hace más o menos 42 años. Siempre he sido comerciante de cebolla larga. William es quien le compra la cebolla a los intermediarios, que a su vez se la compran a familias campesinas en Aquitania para vender en Corabastos. Dependiendo de las condiciones en que se encuentre el producto, así mismo se fija el precio. Se fija el precio de acuerdo a cómo se haya estado manejando durante la semana o a comienzo de semana, en fin. En Corabastos, en promedio, un rollo de cebolla larga como el que les contaba, que pesa más o menos 30 kilos, lo venden a unos 50.000 pesos. Y según lo que nos contaron en Aquitania, se lo compran a los campesinos a unos 30.000. Por otro lado, en las tiendas y supermercados, la libra varía entre 1.500 y 2.000 pesos. Estos valores responden por lo menos al momento en que grabamos este episodio, a finales de 2022. Eso quiere decir que el bulto que se compró en Aquitania, para cuando llega al cliente, puede estar costando unos 90 o 120.000 pesos. Es decir, comprarlo en Corabastos resulta casi 2 veces y en una tienda 4 veces más caro que lo que vende el campesino. En todo caso, esos son los precios de lo que se considera como una cebolla buena, larga, gruesa y con hojas verdes. Esa cebolla aquí la valoramos en esos términos, en esas condiciones, como una cebolla muy buena, cebolla extra fina que sirve para comercializar. Y no tiene uno problema comercializar, es más cara. Mientras que una cebolla más delgada y que estéticamente no se parece a lo que estamos acostumbrados, se vende más barato, a veces ni se vende. Pero ¿y qué tal si estamos escogiendo con criterios equivocados? Porque nosotros aquí tenemos en Colombia la concepción de que si la cebolla es gruesa, es larga, es una cebolla gruesa, es una cebolla muy buena. Y eso no es así. Cuando empezamos a trabajar en este especial me di cuenta que casi nunca me había preguntado por lo que como. Si está rico, me basta. Sé que el nombre científico de la cebolla larga es Allium fistulosum, que su parte blanca no es un tallo, sino un pseudotallo, producto de compactar sus hojas. El tallo de verdad es un pedacito chiquito en la base, de donde salen las raíces. Sé que las hojas compactadas se ponen blancas porque al estar bajo la tierra no hacen fotosíntesis y por eso no tienen pigmento. Sé que quizás se originó en China, pero en Colombia no sabía si se cultivaba o dónde o qué le echaban o nada de eso, mucho menos su relación con el ecosistema en donde crece. Por eso nos vinimos a Aquitania, uno de los municipios de la cuenca del lago de Tota y la capital nacional de la cebolla larga. Aquí, hasta en los patios y los jardines de las casas la cultivan. Bueno, entonces, ¿cuál es el destino? Tota, Boyacá. ¿Tota? Arranque. En términos gruesos, hay dos tipos de cultivo de cebolla larga, los que tienen buenas prácticas agrícolas y los que no. Una de las principales características que los diferencia es el uso indiscriminado de agroquímicos. Esta es Lucila Barrera, de Azoparcela. Las buenas prácticas agrícolas es hacer un buen uso del suelo, no aplicándole ese uso indiscriminado de plaguicidas, de fungicidas, aplicando abonos compostados al suelo y los necesarios que sean lo que la planta necesite para su alimentación. En contraste, las malas prácticas usan agroquímicos, plaguicidas y fertilizantes de baja calidad en exceso y como todo lo que sube tiene que bajar, estas cosas terminan en el fondo de la cuenca, en el lago de Tota. Nosotros, igual que las plantas, somos el ser humano. Yo no me puedo comer 2 almuerzos porque a mí me va a dar indigestión. Entonces la planta asimila la cantidad de abono que yo le aplique o la cantidad de producto que yo le aplique el agroquímico y el resto lo desecha. ¿Cómo lo desecha? Dejándolo fijo en el suelo. El suelo se va por las escorrentías, como vuelvo y repito, se va por las escorrentías hacia el lago y eso se convierte en problemática para nuestro lago. Eso por un lado. Del otro están las implicaciones que esas sustancias pueden tener en la salud humana. Se han identificado 183 agroquímicos diferentes usados en la producción de cebolla larga. Fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes y más. Hay una variedad de daños a la salud que se correlacionan fuertemente con el uso de estos químicos. Efectos neurológicos, cancerígenos, dermatológicos, digestivos en nuestras hormonas y hasta reproductivos. Pero, pues, con ese panorama sería muy fácil decir, dejemos de usar estos pesticidas y sustancias así ya. Y suena breve, pero no es así de sencillo. El consumidor es el que pone el precio para que el producto, la exigencia. Entonces, las plazas de mercado siempre tienen la exigencia de que tiene que ser un producto de muy alta calidad, no calidad en cuanto a sanidad, sino calidad en cuanto a grosor, tamaño, largor. Y sin un mercado garantizado, las cebollas que nacen en cultivos con buenas prácticas agrícolas no tienen cómo competir. Puede ser que alguien esté manejando las buenas prácticas agrícolas
el producto puede ser que le salga un poquito de menor calidad en cuanto a así tamaño y grosor, pero en la sanidad es mucho más alta. Pero entonces el consumidor como tal es el que pone el precio y el que exige al trabajador que tiene que ser un producto de X calidad para que su rentabilidad sea mucho más grande. Al final, como nos cuenta Lucila, eso es lo que ha desmotivado a muchas familias campesinas que arrancaron con buenas prácticas y abandonaron el proceso. En Azoparcela comenzaron 150 familias y ahora cuentan con por ahí una tercera parte. Para Lucila, la ausencia de una entrada económica garantizada es lo que les quita las ganas. Además, a diferencia de muchos de los grandes monocultivos en Colombia, en la cuenca de Tota no hay un gran latifundista que es dueño de todo y pueda tomar una decisión salomónica. Son cientos y cientos de familias que siembran cebolla. Porque no hay ese valor agregado, cuando debía ser todo lo contrario. El valor agregado se le debería de dar al producto que está trabajado con buenas prácticas agrícolas por encima del producto que está trabajado normalmente o tradicional, que nosotros le llamamos aquí tradicional. El mercado es el que impone, vuelvo y repito, el precio. Y hay algo más. Sucede a veces que los productores prefieren no consumir la cebolla que cultivan para vender, porque saben lo que lleva. Pues desdichadamente sí hay gente que hace eso, que por ejemplo dicen, yo no me como ese producto, yo lo llevo al mercado, yo cultivo aparte mi camino que es para mi consumo y los demás que se frieguen, es el cuento que dicen todo el mundo. La respuesta es si los municipios cebolleros como Aquitania, Tota o Cuitiba deberían dejar de usar indiscriminadamente agroquímicos para obtener lo que consideramos como una cebolla de calidad, no solo depende de quienes la cultivan, también de nosotros que la consumimos. Solemos ver de manera miope los problemas solamente como eslabones y mucho más grave aún, solemos ver solamente los eslabones de producción. Pero se nos olvida ver todas las cadenas que llevan hasta el consumo para poder entender que el problema en sí mismo es una cadena, no es solamente un eslabón. Ese es Felipe Velasco. ¿Ya? Bueno, yo soy Felipe Andrés Velasco, nacido en Sogamoso, y desde hace varios años me defino a mí mismo o a sí mismo como aprendiz de buen ciudadano. Velasco es uno de los fundadores de Montecito, una fundación dedicada a fortalecer la gobernanza en el lago de Tota y promover acciones y reflexiones a favor del medio ambiente. Su ciudad de origen, Sogamoso, también está en Boyacá y su acueducto se abastece del lago de Tota. El vínculo de Felipe con el lago viene desde muy niño y con los años solo se ha hecho más fuerte. Hasta que por allá en comienzo de los años 2000, con mi novia de entonces, hoy día mi esposa, con Juanita, comenzábamos a recorrer el lago de Tota ya con otros ojos, con los ojos de no solamente de pareja, sino también de enamorarnos de este territorio muchísimo más y de soñar con la posibilidad de tener un lugar acá. En 2004 se establecieron en un pedazo de tierra al pie del lago. Ahí comenzó otra etapa en su relación con el territorio que tendría un punto de inflexión 3 años después. Por allá en el año 2006, 2007, una persona conocida me visita en mi oficina en Sogamoso y me expone o me plantea que hay un piscicultor interesado en comenzar a producir trucha en jaulones en el lago de Tota y que la propiedad donde estamos podría ser apropiada para esto, que si yo estaría interesado o que si estaríamos pues como familia interesados en alquilarle la propiedad. Felipe aceptó, firmó un contrato de arrendamiento por 15 años que coincidencialmente se vence en y sin embargo con el tiempo se fue arrepintiendo de su decisión. Y fue una etapa fundamental porque resulta que eso, visto en retrospectiva, realmente fue un gran error de parte nuestra haberlo alquilado para una actividad que después comprendimos que generaba un impacto muy fuerte, ¿no?, ambiental al lago de Tota. La actividad a la que se refiere Felipe es el cultivo de trucha arcoíris en jaulones. Los municipios del lago no solo se conocen por el cultivo de cebolla larga, también son famosos por la producción de este pez que fue introducido en 1940 y hoy representa empleos e ingresos para múltiples familias de la región. No obstante, también genera una alta carga de materia orgánica y nutrientes como el nitrógeno y el fósforo que afectan cómo se comporta el lago. Además, se cree que ha sido parcialmente responsable de la desaparición de especies de fauna acuática nativa como el pez graso, que solía habitar exclusivamente las aguas de Tota y no ha sido observado desde el 58.
Cuando Velasco entendió las implicaciones ambientales de la piscicultura en jaulones, acudió a las autoridades como Corpo Boyacá, la institución que se encarga de regular el manejo ambiental de la región, y al no recibir reacciones contundentes ni respuestas hacia el problema, Velasco y Juanita Arango, su esposa, crearon la fundación. Precisamente su experiencia vital le ha permitido llegar a reflexiones que ponen en evidencia los matices y las complejidades de este tipo de conflictos socioambientales de primera mano. La labor ambiental no se puede limitar solamente a la defensa a ultranza, ¿no?, de la naturaleza, sin mirar todos los demás aspectos que involucra esta defensa, concretamente los aspectos económicos y sociales que implica la defensa ambiental. Plantear soluciones para este tipo de escenario requiere aproximaciones integrales que contemplen todos los actores que directa o indirectamente están involucrados, como los consumidores, incluso si están a cientos de kilómetros de distancia. Entonces, cuando analizamos cualquiera de los temas, por ejemplo, el cultivo de cebolla, o el cultivo de trucha, o el mismo turismo, y entendemos que una cosa es la producción en territorio, una cosa son las personas que se dedican aquí a hacer su labor, pero otra cosa dentro de esa cadena, otra cosa muy distinta y muy invisible, son los eslabones de consumo. Eslabones de consumo como Bogotá, uno de los principales destinos de la trucha de Tota. ¿Cuándo Bogotá ha sido visto como un actor problemático en la cuenca del lago de Tota? ¿Cuándo los consumidores de Bogotá han sido vistos como actores que deben involucrarse en el mapa de actores para buscar una solución de los problemas del lago de Tota? ¿Cuándo? Son preguntas que no solo aplican para la trucha, también para la cebolla larga y seguramente para la gran mayoría de alimentos que terminan en nuestro plato sin saber cómo llegaron ahí. Porque en la medida en que el consumo sea un consumo ético, un consumo responsable, un consumo consciente, en esa misma medida toda la cadena se puede afectar positivamente hablando y obligar a que en la fuente los productores se vean forzados a las buenas prácticas por cuenta del consumidor. Una pausa y ya regresamos. Buenas, ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O Patreon. Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí, en patreon.com/shots de ciencia ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días. Shots de Ciencia. En la primera parte intentamos responder cómo el mercado y nuestras decisiones de consumo pueden tener relevancia en la transformación de las prácticas de cultivo y la producción de alimentos hacia unas menos dañinas con la salud del medio ambiente y con ello, pues la nuestra. Pero ¿cuáles son los efectos negativos que tienen las malas prácticas agrícolas? Para hablar de ello conversamos con Nelson Aranguren, docente e investigador de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja, otro municipio de Boyacá. Pertenezco a un grupo de investigación que se denomina Unidad de Ecología en Sistemas Acuáticos y pues como su nombre lo indica, nuestro interés básicamente es explorar cómo funcionan estos ambientes que son tan importantes para la naturaleza y también para el desarrollo de las sociedades humanas. Ignacio Galán le sigue contando. Los efectos del lago se pueden agrupar en dos categorías básicas, la cantidad y la calidad. La sobreexplotación de las aguas ha disminuido la cantidad que hay en el lago debido al desbalance entre entradas y salidas. En los años 80 se hablaba de que tenía una capacidad de 1.920 millones de metros cúbicos. Era su capacidad como de almacenamiento. Ahorita la capacidad de almacenamiento está cercana a los 1.700 millones de metros cúbicos. O sea, ya se ha perdido una capacidad de almacenamiento cercana al 15-18% aproximadamente. Entonces, eso ha sucedido en 20 años. Claro, todavía el lago de Tota sigue siendo magnífico y sigue siendo un ambiente supremamente grande y todavía tiene una capacidad de almacenamiento muy importante, pero sin embargo que se pierda casi el 20% en 25 o 30 años, pues es algo que nos debe llamar la atención. Lamentablemente, no es una sorpresa para nadie si se tiene en cuenta que en 1978 se calculaba que la cantidad de agua que llegaba al lago era de casi 12.000 litros por segundo y para 2014 esa cantidad se había caído por debajo de los 1.000 litros por segundo, una reducción de más del 90%. Ese es el efecto sobre el volumen, que
que es fácil de explicar. La calidad, en cambio, es un tema mucho más denso con un montón de aristas. Los lagos, aunque en escalas humanas nos parezcan eternos, siguen un ciclo de vida. Se originan por acumulación de aguas en un accidente geográfico que puede venir de distintas fuentes. Y después lo que viene es que el lago empieza a recibir con las lluvias que siguen en la cuenca de ese lago, sigue recibiendo muchos sedimentos, muchos materiales, y al final entonces él se va colmatando, ¿sí? Se va llenando desde el fondo y va perdiendo capacidad de almacenamiento hasta que al final ese sedimento queda tan superficial que la vegetación de las zonas de las orillas lo cubre y se aterriza, se colmata y se aterriza, y la vegetación terrestre entonces cubre todo ese espacio y entonces ahí el lago se extingue. Este proceso usualmente pasa en escalas de tiempo de miles y decenas de miles de años. Lo que sucede es que el hombre con su accionar acelera ese proceso. Entonces, si un lago, por ejemplo, normalmente los lagos tienen periodos de vida en escala geológica de miles de años. Entonces, lo que está pasando hoy en día es que el accionar del hombre ha acelerado ese proceso. Por ejemplo, eso se hace evidente en la oxigenación de las aguas. En los años 80 también se hablaba más o menos de que la saturación de oxígeno en el lago estaba entre el 85% a 90% aproximadamente, la saturación de oxígeno disuelto en el agua, y ahora estamos cercanos al 70%. Entonces, eso significa que efectivamente se ha incrementado la demanda de oxígeno, y eso entonces pues nos está indicando que hay cambios importantes. Y estos cambios en el ambiente favorecen el crecimiento excesivo de especies a las que les gustan estas nuevas condiciones. Esto es, por ejemplo, lo que ha pasado con la elodea, una planta subacuática que ha ido invadiendo el espejo de agua a gran velocidad, impulsada en buena parte por la sobreoferta de nitrógeno y fósforo que se acumulan en el lago por todos los fertilizantes que le llegan y los desechos de la piscicultura. Y también lo que ha pasado con unos organismos microscópicos. Y eso entonces puede ser problemático porque se alteran muchos procesos químicos dentro del lago, o se promueve el desarrollo de bacterias que pueden vivir muy bien en estos ambientes con poco oxígeno y que, digamos, por tener esa ventaja, pueden excluir a muchos otros organismos, es decir, reducen la diversidad biológica, y recordemos que la diversidad biológica es fundamental para el mantenimiento de los procesos ecosistémicos y de los servicios ecosistémicos. El uso excesivo de pesticidas tampoco es un problema menor. No solo acaba con los polinizadores, que son esenciales para la sostenibilidad del ecosistema, sino también se acumulan en el lago, empobreciendo la calidad del agua. Hace muchos años los pobladores de la cuenca podían tomar agua del lago sin temor. Hoy en día es impensable usarla sin antes tratarla. Nuestro uso indiscriminado de los servicios ecosistémicos del lago de Tota y su cuenca ha disminuido el ecosistema no solo en tamaño, también en calidad. Y es escandaloso, teniendo en cuenta que este lago representa cerca del 14% del total nacional de aguas dulces superficiales. ¿Qué hubo, Nacho? ¿Qué hubo, Efra? Cuénteme. Bueno, después de este viaje, de esta reportería, de arrancar desde Bogotá y de querer entender toda esta historia, o bueno, por lo menos una parte importante de la historia de un producto que parece muy cercano, ¿no? Como lo es la cebolla larga, pero que a la vez también es tan lejano, me quedo pensando en lo importante que es cuestionar nuestro consumo y de cómo tenemos un papel relevante pues en un conflicto socioambiental que de entrada pareciera que nosotros no tenemos nada que ver ahí, ¿no? Sí, la verdad es que abordar un problema como estos desde el punto de vista de un conflicto socioambiental revela muchas capas, como la cebolla, para tirar una analogía fácil. Igual ni loco culparía únicamente a los consumidores. Ahí también entran las autoridades como Minambiente o Corpoboyacá, que a propósito contactamos y nos dejaron plantados, o como Minagricultura, que ni siquiera nos respondió. El gobierno finalmente tiene la responsabilidad de regular todas estas prácticas, pero también dar una línea en cuanto a políticas públicas que garanticen un mercado para los productos limpios o que tengan un efecto menos negativo en los ecosistemas. Claro, sería interesante que uno como consumidor pudiera tener acceso a la información de un producto. Muchas veces no se trata de que no nos preguntemos de dónde viene ni de cómo se hizo, simplemente la información no está disponible. En el mundo hay un montón de conflictos socioambientales que desconocemos. Por eso desde Shots de Ciencia hemos intentado hacer visibles algunos de ellos. Así que los invitamos a que los pillen en shotsdeciencia.com/especiales y en nuestras redes sociales. Este episodio que ustedes están escuchando es solo un pedazo de todo lo que ocurre en Tota, así que los invitamos a que vayan a esa página que les acaba de decir Efra, shotsdeciencia.com/especiales, y busquen el especial Transmedia sobre Tota. Yo soy Efraín Rincón. Y yo, Ignacio Galán. Shots de Ciencia también está conformado por Esteban Pardo y Mayra García. Queremos agradecer especialmente a la comunidad de Aquitania, a Lucila Barrera, a Benjamín Espinel, a Javier Acevedo, a Felipe Velasco, a nuestra tutora Andrea Folliet,
al Calvo, al Estudio Podcastero y al estímulo de Crea Digital del Mintic que nos dio los recursos para hacer este trabajo. Si quieren apoyar lo que hacemos, vayan a patreon.com o comuníquese con nosotros a nuestro correo contacto@shotsdeciencia.com o por redes sociales. Y también si tienen historias que crean que podamos hacer desde acá, cuéntenos. Muchos de nuestros mejores shots nos los comparten amigues y colegas y gente que sigue a Shots de Ciencia y que apoya este proyecto. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Este episodio fue hecho con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de Cultura de Colombia.